Well, it's a great privilege to be here this morning in Roca Viva's new building. Es un gran privilegio estar esta mañana en el nuevo edificio de Roca Viva. It's been a real blessing for us to witness God's provision to make this possible. Ha sido una gran bendición ser testigo de cómo Dios ha provisto para que esto sea posible. I know that I speak for all of Sussex County Bible Church when I say that we are very excited to see how God will use this building for His glory. Sé que hablo en nombre de toda la iglesia del condado de Sussex cuando digo que estamos muy emocionados de mirar cómo Dios ha usado este nuevo edificio para su gloria. When Leo asked me to preach this morning, I began prayerfully considering what topic or passage I should preach from. Cuando Leo me pidió que predicara, comencé en oración a considerar qué tema o qué pasaje iba a predicar. The one topic I came back to time and again was the centrality of the Word of God in the life of the church. El único tema que vino a mí una y otra vez fue el de la centralidad de la palabra de Dios en la vida de la iglesia. When a church is working on or completed a project like this one, it's easy to forget that the power of the church is not found in a building, but in the Word of God. Cuando una iglesia está trabajando o ha completado un proyecto como el de un nuevo edificio, es fácil olvidarse de que el poder de la iglesia no se encuentra en el edificio, sino en la palabra de Dios. Okay. Without the Word of God, the church is nothing more than a social club or a charity or some other kind of organization. Sin la palabra de Dios, la iglesia no es más que un club social o una organización de beneficencia. So what I would like to do this morning is to challenge you, Roca Viva, to keep God's Word at the center of the life of this church. Por tanto, lo que yo quiero esta mañana es retarlos a ustedes, desafiarlos Roca Viva, a mantener la palabra de Dios en el centro de la vida de la iglesia. Our text of scripture this morning is found in 2 Timothy chapter 3, verses 1 through 17. El texto de esta mañana se encuentra en la segunda carta de Timoteo, capítulo 3, versículos del 1 al 17. Vamos a leer el pasaje. ¿Lo tienen? También debes saber esto, que en los últimos días se presentarán tiempos difíciles, porque habrá hombres amantes de sí mismos y del dinero. Serán vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, envanecidos y amantes de los placeres más que de Dios. Tendrán apariencia de piedad, pero negarán su eficacia. A estos evita, pues entre estos están los que se meten en las casas y se llevan cautivas a las mujercillas cargadas de pecados, arrastradas por diversas pasiones, que siempre están aprendiendo y nunca logran llegar al conocimiento de la verdad. De la manera que Janes y Jambres se opusieron a Moisés, así también estos se oponen a la verdad. Son hombres de mente corrompida, réprobos en cuanto a la fe. Pero no irán muy lejos, porque su insensatez será evidente a todos, como también lo fue la de aquellos. Pero tú has seguido de cerca mi enseñanza, conducta, propósito, fe, paciencia, amor, perseverancia, persecuciones y aflicciones, como las que me sobrevinieron en Antioquía, Iconio y Listra. Todas estas persecuciones he sufrido, y de todas me libró el Señor. También todos los que quieran vivir piadosamente en Cristo serán perseguidos. Pero los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te has persuadido, sabiendo de quiénes lo has aprendido, y que desde tu niñez has conocido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por medio de la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para la enseñanza, para la reprensión, para la corrección, para la instrucción en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente capacitado para toda buena obra. 2 Timothy represents the Apostle Paul's second letter to his son in the faith, Timothy, whom he had placed in the position of elder or pastor in the church in the city of Ephesus.
La segunda carta de Timoteo representa la segunda letra que el apóstol Pablo escribió a su hijo en la fe Timoteo, a quien había colocado en la posición de anciano o pastor en la iglesia en la ciudad de Éfeso. This second letter was written approximately 5 years or so after the first letter and serves as Paul's farewell address. Esta segunda carta fue escrita aproximadamente 5 años o así después de la primera carta y sirve como un discurso de despedida de Pablo. Paul is writing here as one who has come to the end of life, the end of his ministry given to him by God, and he wishes to impart to Timothy essential instruction regarding Christian ministry. Pablo está escribiendo aquí como alguien que ha llegado al final de su vida y del ministerio que le fue dado por Dios, y él desea impartir a Timoteo instrucción esencial relativa al ministerio cristiano. He begins in verse 1 by saying, "But understand this, that in the last days will come difficult times." Pablo comienza en el versículo 1 así: también debes saber esto, que en los últimos días se presentarán tiempos difíciles. Last days here refers to the Messianic age, from Christ's ascension into heaven unto his second coming. And Paul explains that during this time, things will become very difficult, especially for the church, as the world continues to plunge into depravity. Los últimos días aquí se refiere a la era mesiánica, desde la ascensión de Cristo hasta su segunda venida. Pablo explica que durante este tiempo las cosas se volverán muy difíciles, especialmente para la iglesia, mientras que el mundo continúa sumergiéndose en la depravación. Next, Paul gives us a glimpse into the hearts of men and women during this time in verses 2 through 4. Pablo nos da un vistazo de los corazones de los hombres durante este tiempo, en los versículos del 2 al 4, que dice así: porque habrá hombres amantes de sí mismos y del dinero, serán vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, envanecidos y amantes de los placeres más que de Dios. Now, this list of characteristics should not shock us, because we know from Scripture that these things are natural for man apart from God. Ahora, esta lista de características no debe ser impactante para nosotros, porque sabemos por la Escritura que estas cosas son naturales para el hombre apartado de Dios. What is shocking, however, is that these individuals described here are not outside the church, but rather they are inside the church. And we know this because in verse 5, Paul says that they have the appearance of godliness, but denying its power. Avoid such people. Lo que sí debe ser impactante para nosotros es el hecho de que los individuos descritos aquí no están fuera de la iglesia, sino que están dentro de la iglesia. Y lo sabemos porque Pablo escribe en el verso 5: tendrán apariencia de piedad, pero negarán su eficacia. A estos evita. The people Paul is speaking of here are religious, and many, it seems, have become leaders and teachers in the church. While outwardly they have the air of religiosity, spiritually, inwardly and spiritually, they are godless. They are no different than the unbelievers outside the church. La gente de la que Pablo habla aquí son religiosos, y muchos parecen haberse convertido en líderes y maestros en la iglesia. Muestran externamente, tienen una apariencia de religiosidad, pero internamente ellos son impíos. No hay diferencia entre los creyentes que están fuera de la iglesia con ellos. They are materialistic, they relish in recognition, they love pleasure, and so on. Son materialistas, disfrutan el reconocimiento, aman el placer y cosas semejantes. Paul warns Timothy not to associate with them. They are imposters, and any association they have with the true church will only give them credibility they do not deserve. Pablo advierte a Timoteo de no asociarse con ellos. Ellos son impostores, y cualquier asociación que ellos tengan con la iglesia verdadera únicamente les va a dar una credibilidad que ellos no merecen. In verses 6 and 7, Paul explains why it is important to avoid these teachers.
En los versículos 6 y 7, Pablo explica por qué es importante evitar a estos maestros. Dicen así los versículos 6 y 7. Pues entre estos están los que se meten en las casas y se llevan cautivas a las mujercillas cargadas de pecados, arrastradas por diversas pasiones, que siempre están aprendiendo y nunca logran llegar al conocimiento de la verdad. Paul warns Timothy to avoid such teachers because they use their association with the Church of Jesus Christ to prey on the weak and the immature. Pablo advierte a Timoteo de evitar a estos maestros porque ellos usan su asociación con la iglesia de Jesucristo para capturar a los débiles e inmaduros. The intentions of these teachers are so wicked and so evil that they see vulnerability and weakness in others not as an opportunity to build up Christ's church, but as an opportunity for self-promotion and gain. Las intenciones de estos maestros son tan retorcidas y tan malvadas que ellos miran la vulnerabilidad y la debilidad en otros, no como una oportunidad para edificarlos en Cristo, sino como una oportunidad para promocionarse a sí mismos y obtener ganancia. They want to be the center of attention. They desire followers for themselves. Ellos miran a estos hombres, quieren ser el centro de la atención y ellos desean seguidores para sí mismos. Because of this unholy desire, they will never point those whom they teach to the truth, because with truth comes growth and maturity and discernment, which these teachers cannot allow. So they always keep their followers on the outskirts of the truth. Como su deseo es impío, ellos nunca señalarán a aquellos a quienes enseñan hacia la verdad, nunca los guiarán hacia la verdad, porque la verdad trae crecimiento, madurez y discernimiento, y estos maestros no pueden permitirlo, de modo que ellos mantienen a sus seguidores en los alrededores de la verdad. In verses 8 and 9, Paul reveals that this is not something new. En los versículos 8 y 9, Pablo revela que esto no es nada nuevo. Dice la palabra de Dios, versículos 8 y 9. De la manera que Janes y Jambres se opusieron a Moisés, así también estos se oponen a la verdad. Son hombres de mente corrompida, réprobos en cuanto a la fe, pero no irán muy lejos, porque su insensatez será evidente a todos, como también lo fue la de aquellos. Jannes and Jambres are never mentioned in the Old Testament, but they are mentioned in the Jewish Targum as being two magicians in Pharaoh's court who mimicked the signs and wonders of Moses. Janes y Jambres nunca fueron mencionados en el Antiguo Testamento, pero ellos se mencionan en un Targum judío, es decir, en un manuscrito arameo del Antiguo Testamento, como los dos magos que en la corte del faraón remedaron las maravillas y señales de Moisés. The men that Paul warns Timothy of are like Jannes and Jambres, in that they oppose the truth not by attacking it, but by mimicking it. They are counterfeiters. Los hombres contra los que Pablo advierte a Timoteo son como Janes y Jambres, puesto que ellos se oponen a la verdad, no atacándola directamente, sino remedándola. Ellos son falsificadores. They are not atheists and they are not secularists. Ellos no son ateos ni son seculares. They are teachers who come to church with the Bible in their hand, and they look very much like the real thing, yet their minds and their hearts are corrupt. Their motives are evil, and the result and their fruit is no good. No, estos son maestros que vienen a la Biblia con la Biblia, que vienen a la iglesia con la Biblia en la mano y parecen como muy reales, pero sus mentes y corazones están corrompidos. Sus motivos son malvados y por lo tanto sus frutos no son buenos. Paul says, in time, their fruit will become clear to all, and their fruit will indict them. But in the meantime, they leave the carnage of frustrated lives, disillusioned and ruined lives in their wake. Pablo dice que en el tiempo sus frutos serán claros para todos, y estos frutos los delatarán a su paso, y dejarán todos los despojos de las vidas que arruinaron, dejando frustración, desilusión y ruina a su paso. In verses 10 through 11,
Paul contrasts these false teachers with the example of Timothy. En los versículos 10 y 11, Pablo contrasta a estos falsos maestros con el ejemplo de Timoteo, versículos 10 y 11. Pero tú has seguido de cerca mi enseñanza, conducta, propósito, fe, paciencia, amor, perseverancia, persecuciones y aflicciones, como las que me sobrevinieron en Antioquía, Iconio y Listra. Todas estas persecuciones he sufrido y de todas me libró el Señor. Paul exhorts Timothy to continue to follow his example of faith, patience, love, and steadfastness in the midst of the persecutions he had suffered. Pablo exhorta a Timoteo para continuar siguiendo su ejemplo de fe, paciencia, amor y perseverancia en medio de las persecuciones que él sufrió. He then makes a shocking statement, shocking at least in our day and our time, in verse 12. Él hace una afirmación sorprendente, al menos en nuestros días, en el versículo 12. También todos los que quieran vivir piadosamente en Cristo Jesús serán perseguidos. Paul knew very well and very personally that standing on the truth of the gospel and then living out that truth will bring opposition from all sides. Pablo sabía muy bien y muy personalmente que el pararse en la verdad del Evangelio y vivir esa verdad traería oposición desde todo lado. We know from Acts that the Jews hated Paul and sought to kill him, as did the Gentiles. But in addition to these, there were those within the church, false teachers, who opposed Paul and sought to discredit him. Nosotros conocemos por el libro de los Hechos que los judíos odiaban a Pablo y buscaron matarlo, así como lo hicieron los gentiles. Pero además de esto, ellos eran quienes dentro de la iglesia, los falsos maestros, quienes se opusieron a Pablo y trataron de desacreditarlo. So what is the solution to this problem? Entonces, ¿cuál es la solución a este problema? What is the membership of the church and its leadership to do when it finds itself standing in the midst of a current of hostility pushing against it from all sides? ¿Qué es lo que los miembros de la iglesia y su liderazgo deben hacer cuando se enfrentan a estas corrientes de hostilidad que empujan desde todos lados? Accommodate, Acomodarse, appease, apaciguarlos, seek common ground. buscar un terreno común. Well, look in your Bibles at what Paul says in verses 14 to 15. Miremos qué es lo que dice Pablo en los versículos 13 y 14. Versículos 14 y 15. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te has persuadido, sabiendo de quiénes lo has aprendido, y que desde tu niñez has conocido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por medio de la fe que es en Cristo Jesús. Paul says, don't succumb to the pressure. Instead, continue in what you have learned. Lo que dice Pablo es, no sucumban a la presión, en lugar de eso continúen en lo que han sido enseñados. Don't worry about numbers, results, or stats. Just continue in the truth you have been taught. No se preocupen por los resultados, los números o las estadísticas, simplemente continúen en la verdad en la que han sido enseñados. Be faithful. Keep your focus. Don't get distracted. Sean fieles, mantengan su enfoque, no se distraigan. The imagery here is of a road or a highway with lots of exits. El simbolismo aquí es el de una carretera o una autopista con múltiples salidas. As you look down at these exits, you see flashing lights and signs, things tempting you to take the exit because it looks like something exciting is happening over here. But all of those exits are dead ends. Cuando miramos estas salidas, vemos señales llamativas que nos tientan a tomar una de estas salidas porque parece que cosas emocionantes están ocurriendo ahí. Pero todas estas salidas son callejones sin salida. Paul says, Timothy, continue in what you have learned and have firmly believed, and remember from whom you learned it, that being his mother and his grandmother, chapter 1, verse 5, as well as Paul himself. Pablo dice, Timoteo, continúa en lo que has
aprendido y lo que has creído firmemente, y recuerda de quién lo has aprendido, que fueron su madre y su abuela, como lo dice en 1:5. This is an encouraging exhortation. Esta es una exhortación motivadora. He says, don't worry about being trendy or relevant or new, just be faithful to the truth. No te preocupes por estar a la moda, ser relevante o nuevo, tan solo sé fiel a la verdad. We live in a church culture today that lives by the motto, newer is better. Vivimos en una cultura de iglesias hoy en día que se rige por el lema de que lo nuevo es mejor. Our past, our traditions are old and outdated and should be discarded for that which is new and innovative. Nuestro pasado y nuestras tradiciones son viejas y están fuera de moda. Deben ser descartadas por aquello que es nuevo e innovador. Paul says, don't waver, continue on the path you have been taught. Pablo dice, no desistas, continúa en el camino en el que has sido enseñado. Last Sunday in our church, El domingo pasado en nuestra iglesia, I shared with our congregation something important. compartí con la congregación algo importante. We were studying the Great Commission in Matthew chapter 28. Estábamos estudiando la Gran Comisión en Mateo capítulo 28. Jesus says, go and make disciples of all nations. Jesús dice, vayan y hagan discípulos en todas las naciones. I reminded the church that all of us can trace our history to that moment. Yo les recordé a la iglesia que cada uno de nosotros podemos trazar nuestro origen hasta ese momento. Those 12 disciples Esos 12 discípulos left the mountain, left the mountain? walked down the mountain, Bajaron de la montaña and began to tell people about the gospel and Jesus. comenzaron a contarle a la gente sobre el Evangelio y sobre Jesús. Those people believed, Esas personas creyeron and they told other people, y le contaron a otras personas. and those people believed, Y estas otras personas creyeron and they told other people. y les contaron a otras personas. And here you are. Y aquí están ustedes. We trace our history all the way back to Matthew chapter 28. Podemos trazar nuestra historia retrospectivamente hasta Mateo 28. Be very careful of discarding your history and your tradition. Sean muy cuidadosos en no descartar su historia y su tradición. The Christian church is rich with history and tradition. La iglesia cristiana está enriquecida con la historia y la tradición. It's not tradition that is evil, it is the traditions of men that are evil. No es la tradición la que es mala, es la tradición de los hombres la que es mala. As a pastor, I can understand Paul's exhortation because there is always some new book or some new method that promises to make pastors more effective and more relevant. Como pastor, puedo identificarme con la exhortación de Pablo porque siempre hay algún libro nuevo o algún nuevo método que promete ser más eficaz y más relevante. And all of these trends have one thing in common. Y todas estas tendencias tienen una cosa en común. They claim to reveal some new secret, and almost without exception, they lead you away from Scripture, not toward it. Ellas pretenden revelar algún nuevo secreto y siempre, casi sin excepción, ellas te llevarán te llevarán fuera de la Escritura y no hacia ella. Paul warns Timothy, don't stray from the truth you have been taught. Then in verses 16 and 17, he reminds Timothy of the sufficiency of Scripture in the life of the church. Pablo advierte a Timoteo, no te extravíes de la verdad en la que has sido enseñado. Entonces, en el versículo 16, él le recuerda a Timoteo la suficiencia de la Escritura en la vida de la iglesia. Versículo 16. Toda la Escritura es inspirada por Dios y es útil para la enseñanza, para la reprensión, para la corrección, para la instrucción en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente capacitado para toda buena obra. This verse is perhaps the clearest and most profound statement concerning the inspiration and origin of Scripture found in the Bible, and its implications are astounding. Este versículo es tal vez
el enunciado más claro y más profundo concerniente a la inspiración o el origen de la escritura encontrado en la Biblia entera, y sus implicaciones son asombrosas. The phrase breathed out by God is actually one Greek word, theopneustos. La palabra inspirada por Dios es de hecho una palabra en griego, theopneustos, que significa exhalada por Dios. In using this phrase, Paul makes it clear that the scriptures are not simply the product of men, but they are literally of divine origin. Al usar estas palabras, Pablo deja claro que la escritura no es simplemente el producto de los hombres, sino más bien que ellas son literalmente de origen divino. B.B. Warfield, in his book The Inspiration and Authority of the Bible, writes this of the word theopneustos. El escritor B.B. Warfield, en su libro La inspiración y la autoridad de la Biblia, escribe esto sobre la palabra theopneustos. En una palabra, lo que está declarando en este pasaje fundamental es simplemente que la escritura es un producto divino. Ninguna otra indicación no hay ninguna otra indicación de cómo Dios ha operado al hacerlo. No hay un término que haya sido escogido, sin embargo, que sea más enfático en afirmar la producción divina de la escritura que el término que empleó él aquí. El aliento de Dios en la escritura es un símbolo de su poder alto, de su capacidad todopoderosa. La palabra creativa es portador de su palabra creativa. Por la palabra de Jehová leemos en un significativo pasaje paralelo en el Salmo 33:6. Por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos y las huestes por el aliento de su boca. El aliento de Dios es el flujo irresistible de su poder. Cuando Pablo declara toda la escritura es producto de su divino aliento, es exhalada por Dios. Él afirma con mucha energía de que, con toda la energía que él podía usar, que la escritura es producto específicamente de la acción divina. We see how this operation was carried out in 2 Peter chapter 1 verses 20 to 21. Podemos ver cómo esto fue llevado a cabo en la segunda carta de Pablo, capítulo 1, versículos 20 y 21. Segunda carta de Segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículos 20 y 21. Hay que tener muy en cuenta, antes que nada, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque jamás fue traída la profecía por voluntad humana. Al contrario, los hombres hablaron de parte de Dios, siendo inspirados por el Espíritu Santo. This phrase carried along is a single word used to refer to the means by which a sailing ship was carried along by the wind. Esta frase, llevados, es una palabra en griego que se usa para referirse a los medios por los cuales un barco navegante es arrastrado por el viento. It is the wind which gives the ship its power. Es el viento el que da al barco su poder. Just as a ship could not sail by its own will or initiative, the writers of Scripture could not produce Scripture of their own will or initiative, but only by the Holy Spirit. Así como un barco no puede navegar por su propia voluntad o iniciativa, los escritores bíblicos no podían producir la escritura por su propia voluntad o iniciativa, solo por el Espíritu. Now, it is important to understand the implications of this statement, all Scripture is breathed out by God, because they are very profound. Ahora bien, es importante entender las implicaciones de este enunciado de que toda la escritura es inspirada por Dios, puesto que son profundos. Look in your Bibles. Do you see the word all? Miren sus Biblias, ahí está la palabra toda. Look. Do you see the word all? ¿La miraron? Ahí está la palabra toda. The word all makes our view of Scripture
an all or nothing proposition. La pequeña palabra toda nos da una visión de la escritura que es de una proposición de todo o nada. If the scriptures are of divine origin, then they must be without error. Si las escrituras son de origen divino, por tanto no contienen error alguno. God, by his very nature, as revealed in the scriptures, is truth and righteousness. He does not speak lies. Dios, por su propia naturaleza, ha revelado en las escrituras la verdad y la justicia. Él no miente. So if all scripture is breathed out by God, as Paul states here, then they all must be without error. The demand that this single verse places upon the whole of scripture is accepted all or nothing. Por tanto, si la escritura es exhalada, emanada de Dios, como Pablo lo declara aquí, debe ser sin errores. Lo que este único versículo nos demanda es que la escritura total se acepta o se rechaza. Second, if the scriptures are of divine origin, then they by their very nature must be authoritative, not simply for Christians, but for all people. Segundo, si la escritura es de origen divino, como lo es, entonces por su propia naturaleza es autoritativa, no solamente para los cristianos, sino para todas las personas. The scriptures represent the means by which God has chosen to reveal himself to mankind. Las escrituras representan los medios por los cuales Dios ha escogido revelarse a la humanidad. In fact, the scriptures represent the only explicit and objective means by which we can know God's character and expectations. De hecho, la escritura representa el único medio objetivo y explícito por el cual podemos conocer el carácter de Dios y sus expectativas. The natural world reveals to us that there is a God, and that he is a God of great power and might, and that he is a God of order. But all we know objectively when it comes to God's holy character and expectations for us are found in the Bible. El mundo natural nos revela que hay un Dios y que es un Dios de gran capacidad y poder, y también que es un Dios de orden. Pero lo que conocemos objetivamente sobre el carácter sagrado de Dios y sus expectativas se encuentra en su palabra. Apart from Scripture, all we know, all we are left with, are our own ideas and imaginations about who God is and what he expects. Fuera de la escritura, con lo único que nos quedamos es con nuestras propias ideas e imaginaciones sobre lo que Dios es y lo que Él espera. So in the end, we become our own authorities, or more specifically, our own gods. Así al final, nosotros nos volvemos nuestras propias autoridades o más aún nuestros propios dioses. The same could be said for those who pick and choose which parts they believe to be true and those they believe to be false. Lo mismo puede decirse de aquellos que seleccionan meticulosamente qué partes ellos consideran ciertas y cuáles consideran falsas. There is no picking and choosing which parts you will believe and which parts you won't. As we saw earlier, it's an all or nothing proposition. To pick and choose is to deceive yourself into thinking that you are the origin of Scripture. Amigos, no podemos expulgar cuáles partes creemos y cuáles partes no. Como lo vimos antes, es una proposición de todo o nada. Expulgar dentro de la Biblia es engañarse a usted mismo y es considerar que usted es el origen de las Escrituras. Many years ago, Augustine wrote in a reply to the false teacher Faustus. Faustus was picking and choosing the parts of scriptures he liked and did not like, rejecting the ones he did not like. Hace muchos años, Agustín escribió una respuesta al falso maestro Fausto, el cual estaba escogiendo meticulosamente qué partes de la escritura él le gustaban y cuáles partes rechazaban. Le escribió esto: dinos directamente que no eres un creyente del Evangelio de Cristo, por cuanto quieres creer en el Evangelio y poner en duda lo que quieres.
Tú crees más en ti mismo que en el Evangelio. Through the scriptures, God has provided us with revelation about himself. It is here that he says, "This is who I am, and this is what I expect." God's word dethrones us. It dethrones us and establishes all of us as subjects in his kingdom, subject to him and to his word. A través de las Escrituras, Dios nos ha dado la revelación de Él mismo. Es aquí donde Él dice, este es quien yo soy y esto es lo que yo espero. La palabra de Dios nos baja del trono y nos establece a todos como súbditos de su reino, sujetos a su palabra y a Él. Whether a pastor or a deacon, a member or whoever, all are subject to God's word. Ya sea pastor, diácono, miembro o lo que seas, eres súbdito de las palabras de Dios. What I think or what you think is of secondary significance. What matters is what has God said. Lo que usted quiera o lo que yo creo o lo que usted crea es de importancia secundaria. Lo que importa es lo que Dios ha dicho. This should be the rallying cry of the church. What has God said? Y este debería ser el grito de guerra de la iglesia. ¿Qué ha dicho Dios? Notice the rest of verses 16 and 17. Observemos los versículos 16 y 17 restantes. Toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para la enseñanza, para la reprensión, para la corrección, para la instrucción en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente capacitado para toda buena obra. Here we see the authority and the sufficiency of Scripture in the life of the church laid out in undeniably clear terms. Aquí podemos ver la autoridad y la suficiencia de la Escritura en la vida de la iglesia, expuestas en términos innegablemente claros. Because all Scripture is breathed out by God, it goes without saying that it is profitable, and specifically in the following areas. Puesto que toda la Escritura es inspirada por Dios, es evidente que ella es útil y específicamente en estas áreas. 4 statements. 4 afirmaciones. Teaching. Enseñanza. This is general teaching, instruction. In this case, it refers to the instruction of God's people. Esta es enseñanza general o instrucción. En este caso se refiere a la instrucción al pueblo de Dios. It's what Alan was doing this morning. Es lo que Alan estuvo haciendo esta mañana. And what Leo was doing Wednesday night. Y lo que Leo hizo, which night? Wednesday. El miércoles en la noche. Next, for reproof. Siguiente, para redarguir. The word translated here is used only in Scripture. Only here in Scripture. Esta palabra traducida aquí, este es su único uso en toda la Escritura. It means to rebuke. Significa reprender. In secular Greek, it meant to expose or shame. En el griego común significaba exponer o avergonzar. In this context, it means to call out or expose sin. En este caso significa poner en evidencia el pecado. Now we know that the Holy Spirit is the one who brings conviction of sin, but it is the Word of God, the sword of the Spirit, Ephesians 6, that the Spirit uses to expose our sin and bring conviction. Ahora, sabemos bien que es el Espíritu Santo el que trae convicción del pecado, pero sin la palabra de Dios, la espada del Espíritu, como la llama Efesios 6, es lo que usa el Espíritu para exponer nuestro pecado y traernos la convicción del mismo. Listen closely. Escuchen atentamente. Where there is a lack of God's Word, there will always be an overabundance of sin, whether in our lives as individuals or in the life of the church. Cuando hay carencia de la palabra de Dios, hay una sobreabundancia del pecado, sea en nuestras vidas como individuos o en la vida corporativa de la iglesia. I once heard it said that soft preaching makes hard people, while hard preaching makes soft people. Alguna vez escuché decir que la predicación suave hace gente endurecida, mientras que la predicación dura hace gente suave.
By hard preaching, we do not mean harsh or mean-spirited preaching, but rather preaching that does not seek to soften the sharp or hard edges of God's truth. Por predicación dura no significa que sea inclemente o maliciosa, sino más bien una predicación que no busca suavizar los bordes duros o puntiagudos de la verdad de Dios. Hard preaching is simply letting God speak for himself through his word, not trying to soft pedal the truth so that it does not offend the hearer. God intends for his word to offend by calling sin what it is. Por la predicación dura simplemente permite a Dios hablar a Él mismo a través de su palabra, no tratando de restarle importancia a la verdad para no ofender al oyente. Dios tiene la intención de que su palabra ofenda, llamando al pecado por lo que Él es. Next, Paul says Scripture is profitable for correction. This word is defined literally as to restore to an upright position. Seguidamente, Pablo escribe que la Escritura es útil para la corrección. Esta palabra, literalmente definida, significa restaurar en una posición erguida o en un estado correcto. God's word not only exposes sin, but it tells us how to deal with sin and get back on track. La palabra de Dios no solo expone nuestro pecado, sino que nos dice cómo lidiar con él y cómo retomar el rumbo. In Scripture, we are taught about repentance, forgiveness, and restoration, and what God expects from us in these areas. En la Escritura somos enseñados acerca del arrepentimiento, el perdón y la restauración y lo que Dios espera de nosotros en estas áreas. Finally, Paul says Scripture is profitable for training in righteousness. Finalmente, Pablo escribe que la Escritura es útil para enseñar en justicia. Interesting. This word has its root in the Greek word for child. Esta palabra es interesante, tiene su raíz en el griego, en el niño. It literally means to raise up or train a child. Literalmente significa levantar o entrenar a un niño. So training in righteousness refers to guiding believers in God's ways. Instruir en justicia significa guiar a los creyentes en los caminos de Dios. It is a training that results in both inward and outward righteousness. Es un entrenamiento que resulta tanto en justicia interna como externa. You could say it is that process of sanctification whereby the believer is being made more like Christ. Podemos decir que por este proceso de santificación el creyente es hecho más y más parecido a Cristo. Finally, at the end of verse 16, Paul reveals the end goal of God's word when it is at work in the life of the believer. Finalmente, al final del versículo 16, Pablo revela la meta final de la palabra de Dios en este trabajo en la vida del creyente. Versículo 17, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente capacitado para toda buena obra. God's purpose for the local church, this church, Roca Viva, El propósito de Dios para la iglesia local, para esta iglesia, Roca Viva, is to raise up people who will be holy, reflecting the glory of God to the world around them. es levantar a la gente para que sean santos, reflejando la gloria de Dios al mundo que está a su alrededor. And here we see that God's word is how that is accomplished. Y así vemos cómo la palabra de Dios logra su propósito. Not a building, No un edificio, not excellent music, no música excelente, not exciting programs, no programas emocionantes, only the Bible. solo la Biblia. It is the foundation Es el fundamento of everything else. de todo lo demás. Paul says that it is the word of God that makes us competent, complete, and equipped to that which God has called us to do. So if that is true, why would we substitute it? Pablo dice que la palabra de Dios nos hace competentes, literalmente completos y equipados para aquello para lo cual Dios nos ha llamado. Si este es el caso, ¿por qué vamos a sustituirla? Friends, I would say today that without hesitation,
that I have nothing to say to you that will be of any lasting benefit apart from this book. Amigos, yo les digo sin ninguna duda de que todo lo que yo pueda decir no va a ser nunca de mayor alcance ni beneficio fuera de lo que está en este libro. Pastor John Piper, when preaching to pastors at a conference that I attended some years ago, challenged us with this. The best way to waste your pulpit is to preach your own thoughts instead of preaching God's thoughts. El pastor John Piper, en una predicación a pastores en una conferencia a la cual asistí hace algún tiempo, nos desafió con esto. La mejor manera de desperdiciar su púlpito es predicar sus propios pensamientos en lugar de predicar los pensamientos de Dios. If my thoughts or opinions change you, you can be sure that the change will not be lasting. Si mis pensamientos o mis opiniones los cambian a ustedes, pueden estar seguros que este cambio no perdurará. Briefly share a brief story. Charles Spurgeon, Una pequeña historia. Charles Spurgeon, many years ago, hace muchos años, encountered a man in the street. again, He encountered a man in the se street. encontró un hombre en la calle. And the man was drunk. El hombre estaba borracho And he was mocking Mr. Spurgeon. y estaba burlándose del señor Spurgeon. And he said, "Look at me. Y él decía, mírame, I am one of your converts." soy uno de tus convertidos. And Mr. Spurgeon replied, Y el señor Spurgeon le respondió, "Yes, you must be one of my converts, sí, debe ser uno de mis convertidos, because you certainly are not one of the Lord's. porque con seguridad no eres un convertido de Dios. If Christ is the head of the church, Si Cristo es la cabeza de la iglesia, then he must be allowed to speak in his church. se le debe permitir hablar a su iglesia. A pastor or teacher who stands before the flock that God has entrusted to his care and muzzles God by minimizing his word, whether it be through storytelling, entertainment, self-help sermons, or anything else, he has committed high treason against God and his kingdom. Como pastor o maestro, un pastor o maestro que se para delante del rebaño que Dios le ha confiado para su cuidado y amordaza a Dios minimizando su palabra, ya sea contando historias, por entretenimiento, sermones de autoayuda o cualquier otra cosa, ha cometido alta traición contra Dios y contra su reino. God's word and God's word alone has the power and the authority to change lives. Therefore, it must be front and center within the life of the church. La palabra de Dios y solo la palabra de Dios tiene el poder y la autoridad para cambiar las vidas. Por lo tanto, debe estar al frente y en el centro de la vida de la iglesia. There's an organization within the United States known as the Gideons International. Hay una organización en los Estados Unidos conocida como los Gedeones Internacional. The Gideons are a group of Christian businessmen who volunteer their time and their money to spread copies of the Bible throughout the world. Los Gedeones son un grupo de hombres de negocios cristianos que voluntariamente toman su tiempo y su dinero para difundir copias de la Biblia a través de todo el mundo. How many of you have ever seen a Gideon Bible? If you ever get one of these Bibles and open up the inside of the Bible in the first page, there are some words there. Perdón, preguntó que cuántos conocían las Biblias de los Gedeones. No les traduje, ¿verdad? Son estas. Si las abren en la primera página, the first page. Something like that, yeah. It was so I felt it would be fitting this morning to close the service with these words. Encuentro apropiado terminar el servicio de esta mañana con estas palabras. Ok, dice así en la introducción del Nuevo Testamento de los Gedeones. La Biblia contiene la mente de Dios, es el estado del hombre, el camino de salvación, la condenación de los pecadores y la felicidad de los creyentes. Sus doctrinas son santas, sus preceptos son comprometidos, sus historias son verdaderas y sus decisiones son inmutables. Léala para ser sabio,
créala para ser salvo y practíquela para ser santo. Contiene luz para guiarle, alimento para sostenerlo y consuelo para alentarlo. La Biblia es el mapa del viajero, el cayado del peregrino, la brújula del piloto, la espada del soldado y el itinerario del cristiano. Aquí se restablece el paraíso y las puertas del infierno son reveladas. Cristo es su gran tema, nuestro bien su diseño y la gloria de Dios su finalidad. Debe llenar la memoria, gobernar el corazón y guiar los pies. Léala atentamente, frecuentemente y en oración. Es una mina de riqueza, un paraíso de gloria y un río de placer. Es dada a usted en vida, será abierta en el juicio y recordada para siempre. Ella encierra la responsabilidad más alta, recompensará la labor más grande y condenará a todos los que menosprecien su contenido sagrado.